Sabes, después del ataque salimos corriendo y luego capturamos a algunos prisioneros enemigos adicionales. Los pusimos en la parte trasera de nuestro puesto de mando táctico, Bradley. Al cerrar la puerta blindada de la torreta, había una foto de Erwin Rommel, a quien ya sabes habíamos admirado y de alguna manera nos habíamos inspirado en sus tácticas. Entonces este comandante de brigada dice en perfecto inglés: ¿por qué tienes una foto de tu adversario de la Segunda Guerra Mundial en tu Bradley? Uno de nuestros soldados en la parte trasera del Bradley dijo: oye, ¿por qué no te callas? Si supieras más de Rommel, no estarías atrás en mi blindado. Un prisionero iraquí es transportado en un vehículo M2 Bradley estadounidense en el desierto de Kuwait. Es instruido y habla inglés. Al adaptarse sus ojos al interior del Bradley, ve una foto pegada en la pared. No es de un soldado estadounidense, no es de George Patton, no es de Eisenhower. Es Erwin Rommel, el zorro del desierto, con uniforme de la Wehrmacht y cruz de caballero, visto en una impresión pegada con cinta negra dentro de un vehículo de combate del ejército de los Estados Unidos. El iraquí la mira, luego mira al soldado estadounidense sentado frente a él y pregunta en perfecto inglés: ¿por qué tienes una foto de uno de tus adversarios de la Segunda Guerra Mundial dentro del vehículo? El soldado lo mira por un momento y dice: si hubieras estudiado al hombre, no estarías atrás haciendo esa pregunta. Ahora cállate. Ese intercambio, breve, brutal y completamente auténtico, resume toda la historia de la Operación Tormenta del Desierto en un solo momento. Es la historia de un ejército que, tras 40 años aprendiendo de sus enemigos y adoptando las doctrinas de los hombres contra los que había luchado, se convirtió en la fuerza militar convencional más letal del mundo. La fotografía no era irónica ni decorativa. Era una declaración de linaje intelectual. El soldado entendía que la filosofía de guerra en esa pared era la razón de que el iraquí estuviera encadenado y él no. Rommel no solo era admirado en los círculos militares estadounidenses, fue estudiado, analizado y finalmente imitado. Y en los ardientes desiertos de Kuwait y el sur de Irak, esa filosofía acababa de producir una de las victorias militares más devastadoras de la historia moderna. Esta es la historia de cómo la idea más radical de Alemania, la Blitzkrieg, cruzó el Atlántico, renació dentro de las academias y escuelas de guerra estadounidenses y luego fue desatada con una fuerza abrumadora contra el ejército de Saddam Hussein. Es la historia de cómo un concepto surgido en el lodo de Francia en 1940 destruyó al cuarto ejército más grande del mundo en 100 horas, ¿no? Como muchas cosas en la guerra moderna, todo comenzó cuando un joven oficial alemán vio un tanque por primera vez y supo que todo cambiaría. A principios de la década de 1930, un oficial de Panzers alemán llamado Heinz Guderian era considerado excéntrico en el mejor de los casos y peligroso en el peor por la mayoría de sus superiores. Guderian tenía una teoría. Él creía que el tanque, si se usaba correctamente, no era simplemente una herramienta para apoyar a la infantería. Era el arma principal de la guerra. El tanque, argumentaba, no debía esperar a los soldados de infantería. No debía mantener posición, consolidar ni limpiar la zona. Debía adentrarse en territorio enemigo, evitar la resistencia, destruir el mando y causar tal caos que el enemigo no pudiera pensar ni luchar. Guderian no inventó esta idea solo. Había leído al teórico británico J. F. C. Fuller. Había estudiado los escritos de Basil Liddell Hart. Había absorbido las lecciones de la Primera Guerra Mundial, donde millones de hombres murieron por unos cuantos metros de terreno porque los ejércitos luchaban en formaciones lineales ordenadas, cada bando enfrentándose al otro a lo largo de un frente predecible. Guderian consideró obsoleto ese modelo. La guerra, decía, no era avanzar, sino destruir la voluntad y mando del enemigo. Corta la cabeza y el cuerpo muere.
La teoría se llamaba Bebegungskrieg, guerra de movimiento. El término popular Blitzkrieg, que significa guerra relámpago, fue en parte una invención periodística, pero capturó algo real: velocidad, impacto, tanques, infantería motorizada, aviones y artillería integrados en un solo instrumento de destrucción. Ningún elemento por sí solo fue decisivo. Juntos, coordinados y rápidos, atacaron varios puntos a la vez y lograron algo nunca antes visto. Crearon parálisis. El aspecto psicológico clave era el Schwerpunkt, el punto de mayor esfuerzo según Guderian. En lugar de avanzar de manera uniforme a lo largo de un frente amplio, los alemanes identificaban un punto específico en la línea enemiga, concentraban una fuerza abrumadora en ese punto, lo rompían y luego se precipitaban a través de la brecha antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Tras cruzar la línea, las columnas blindadas se desplegaban tras las líneas enemigas, cortando suministros, destruyendo cuarteles y comunicaciones. Las tropas de primera línea, listas para una batalla convencional, quedaron de repente rodeadas y aisladas. No los vencieron por fuerza, sino por velocidad. Guderian probó sus ideas en España, las perfeccionó en los campos de entrenamiento de Alemania, y luego, en septiembre de 1939, las desató sobre Polonia. El resultado fue catastrófico para Polonia. En días el mando militar perdió coherencia. En pocas semanas el país se había derrumbado. El mundo observó y concluyó, en gran parte de manera incorrecta, que los polacos simplemente habían sido superados en número. No fue así. Fueron derrotados por el ritmo. Luego vino Francia. Mayo de 1940, las Ardenas. El ataque logró lo imposible. Atravesó un terreno considerado intransitable para blindados y a una velocidad supuestamente inalcanzable. Los Panzers de Guderian cruzaron el río Mosa en Sedán el 13 de mayo de 1940. El 20 de mayo, 7 días después, los blindados alemanes llegaron al Canal de la Mancha. Todo el frente aliado fue dividido en dos. La fuerza expedicionaria británica quedó aislada. El ejército francés, uno de los más condecorados del mundo, con más tanques que Alemania y posiciones fortificadas que habían tardado años en construirse, estaba colapsando. Los paralelismos con el desierto de Kuwait 50 años después son tan exactos que parecen un ensayo. Una fuerza enemiga mucho mayor, atrincherada y lista en defensas, esperando el ataque en el punto evidente. Luego, una ruptura repentina donde menos se esperaba. Columnas blindadas avanzaban rápido y profundo, destruyendo redes de mando. Unidades se rendían no por derrotas directas, sino por perder contacto con el cuartel general y no entender lo que pasaba a su alrededor. Francia 1940, Irak 1991. El guión era casi idéntico. La diferencia era el uniforme. Mientras Guderian revolucionaba la guerra terrestre, otro oficial alemán mostraba cómo se veía esa filosofía a nivel táctico en el desierto. Erwin Rommel llegó al norte de África en febrero de 1941 con 2 divisiones Panzer debilitadas, tenía el mandato de reforzar la colapsada posición italiana y órdenes explícitas de no atacar, pero de inmediato pasó a la ofensiva. En 3 meses expulsó a los británicos de casi toda Libia y en un año estuvo cerca de llegar a Alejandría, Egipto. Lo que hacía diferente a Rommel era su presencia física en el punto de acción. No comandaba desde un cuartel general lejano. Desde su vehículo de mando, el SDKFZ 250 semioruga llamado Grave, él avanzaba con la vanguardia de sus tropas. Él veía lo que estaba sucediendo en tiempo real, tomaba decisiones en tiempo real, mientras los comandantes británicos enviaban informes a cuarteles generales lejanos y esperaban autorización para responder. Rommel ya iba 3 pasos adelante. El ciclo de decisiones, luego llamado ciclo ODA por el teórico estadounidense John Boyd, era el arma clave. El ciclo de Rommel era más rápido. La estructura de mando británica no podía seguir el ritmo. Británicos y estadounidenses lo estudiaron. La foto en la pared de ese Bradley era un reconocimiento profesional, no admiración irónica. Rommel demostró más claramente que cualquier otro comandante de la Segunda Guerra Mundial lo que ocurre cuando se combina audacia, velocidad y liderazgo personal en el frente. Lo demostró contra los británicos. Lo demostró ante los estadounidenses cuando lo enfrentaron por primera vez en el Paso de Kasserine, en febrero de 1943. El ejército de Estados Unidos fue humillado en Kasserine. Las lecciones fueron aprendidas profundamente. Paso de Kasserine, 19 de febrero de 1943. El segundo cuerpo del ejército de Estados Unidos, inexperto y mal dirigido, fue destrozado por el ataque de Rommel al estar en una defensa para la que no estaba preparado. Las posiciones estadounidenses colapsaron en cuestión de horas.
Los Panzers de Rommel avanzaron 80 kilómetros a través de las líneas estadounidenses en 2 días. Más de 6.000 soldados estadounidenses resultaron muertos, heridos o capturados. Unidades completas desaparecieron y el equipo fue abandonado en toda la llanura tunecina. Fue la peor derrota del ejército estadounidense en Europa. La respuesta fue rápida y sistemática. Llamaron al general George Patton para reconstruir el segundo cuerpo. Era brutal, implacable y muy efectivo. En las semanas y meses después de Kasserine, sucedió algo más además de lo de Patton. Los oficiales estadounidenses analizaron minuciosamente cómo lo logró Rommel. Como una fuerza numéricamente inferior, con líneas de suministro más largas y menos combustible, había destruido de manera tan completa a una fuerza estadounidense más grande. La respuesta siempre era la misma: ritmo, sorpresa, rodear en vez de enfrentar directamente y mando que delegaba autoridad a oficiales subalternos para actuar sin esperar permiso. Estas lecciones siguieron presentes tras 1945 y quedaron en la memoria institucional del ejército de los Estados Unidos. La Guerra Fría y Vietnam las sepultaron bajo capas de otras doctrinas. Además, Vietnam no era apta para la mentalidad de Blitzkrieg. Vietnam fue una guerra de desgaste y contrainsurgencia, librada en una jungla donde los tanques no podían maniobrar y el enemigo evitaba concentrar sus fuerzas en las ordenadas columnas blindadas que requería la doctrina aeroterrestre. Tras la salida de los últimos helicópteros de Saigón en abril de 1975, el ejército estadounidense quedó psicológicamente devastado. Necesitaba reconstruirse desde cero. El hombre más responsable de esa reconstrucción fue el general William Dupuy, el primer comandante de TRADOC, el Comando de Entrenamiento y Doctrina establecido en 1973 para renovar por completo la forma en que el ejército pensaba y entrenaba. Y Dupuy era veterano de Normandía. Vio morir a buenos soldados estadounidenses por tácticas mediocres. Decidió que no volvería a ocurrir. En 1976, Dupuy publicó la doctrina llamada Defensa Activa. Era una doctrina defensiva que asumía un ataque soviético a la OTAN con grandes fuerzas blindadas y que Estados Unidos, en desventaja numérica, debía contener y destruir la mayor cantidad posible de tanques soviéticos hasta la llegada de refuerzos. La defensa activa fue inmediatamente controvertida. Los críticos argumentaban que, en esencia, era una doctrina para perder lentamente. Les pedía a los comandantes estadounidenses resistir, soportar ataques y debilitar al enemigo. Pero no les explicaba cómo ganar ni cómo tomar la iniciativa y destruir el mando enemigo. En cierto modo, era lo contrario a la Blitzkrieg. Guderian había rechazado todo eso. A fines de los 70 y principios de los 80, el debate en el ejército fue intenso y generó uno de los documentos doctrinales más importantes de la historia militar estadounidense. FM 100-5, publicado en 1982, definió la nueva doctrina de batalla aeroterrestre. La batalla aeroterrestre era Blitzkrieg adaptada por Estados Unidos. La idea central era atacar simultáneamente toda la profundidad de la formación enemiga. No solo la línea del frente, sino también los escalones de suministro, los puestos de mando, las formaciones de reserva, la artillería. La idea era atacar en todos lados a la vez para evitar que el comandante enemigo priorizara su reacción. No podía reforzar un sector porque otro colapsaba. No podía adelantar reservas porque ya estaban bajo ataque. Tampoco podía pedir apoyo aéreo porque sus comunicaciones estaban destruidas. La batalla aeroterrestre era la doctrina de parálisis basada en el arte operacional alemán de la Segunda Guerra Mundial. Los arquitectos de la batalla aeroterrestre habían estudiado a fondo. Habían leído a Guderian, habían leído a Rommel, habían leído al teórico militar alemán Karl von Clausewitz y a los teóricos más jóvenes y radicales que vinieron después de él. Estudiaron la teoría soviética de batalla en profundidad creada en los años 30 por el mariscal Mikhail Tukhachevsky, basada en ideas alemanas antes de que Stalin lo fusilara. La nueva doctrina del ejército de Estados Unidos combinaba lo eficaz de la guerra blindada del siglo XX, adaptado a armas de precisión, helicópteros de ataque y comunicaciones satelitales. El fantasma de Rommel aparecía constantemente. Otra influencia importante fue John Boyd, teórico civil. Boyd, piloto de la Fuerza Aérea, creó el ciclo ODA: observar, orientar, decidir, actuar. El argumento de Boyd era engañosamente simple. En cualquier conflicto, el bando que pueda pasar por este ciclo más rápido que el oponente ganará. Si logras observar, entender, decidir y actuar antes que tu oponente termine de observar, siempre estarás un paso adelante. Operas en su ciclo de decisión. Él solo responde a lo que hiciste hace 2 movimientos. Él nunca puede alcanzarte.
Las ideas de Boyd eran radicales para el ejército de Estados Unidos, porque eran correctas y sugerían algo incómodo. Esa jerarquía organizacional, la propia cadena de mando, era una vulnerabilidad. Cada eslabón retrasaba la cadena. Cada aprobación pausaba el ciclo ODA. Los alemanes resolvieron esto con la Auftragstaktik, mando por misión. Los comandantes asignaban una misión y resultado, confiando en que sus subordinados lo lograrían como mejor creyeran. Los subalternos actuaban por iniciativa, sin esperar órdenes. Lograron una estructura de mando que reaccionaba en minutos, mientras que el oponente tardaba horas. Para 1990, el ejército de Estados Unidos ya lo había adoptado. Entrenó 7 años a sus fuerzas pesadas en el Centro Nacional de Entrenamiento del Desierto de Mojave, combatiendo en simulacros contra una fuerza opositora. La fuerza opositora fue entrenada para pelear igual que el ejército soviético, usando sus tácticas, equipo y doctrina. El Centro Nacional de Entrenamiento era brutalmente realista. Las unidades que llegaban confiadas se iban humilladas. Repetían el proceso hasta que la doctrina quedaba interiorizada a nivel de unidad en cada sargento, capitán y teniente coronel. En 1990, las fuerzas blindadas de Estados Unidos, en Alemania y Fort Hood, eran las mejor preparadas del mundo. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait en menos de 12 horas. El pequeño ejército kuwaití fue sorprendido y aplastado. En un día, las fuerzas iraquíes habían llegado a la frontera con Arabia Saudita. El mundo contuvo la respiración. Saddam contaba con el cuarto ejército más grande, armado con equipo soviético y experimentado tras 8 años de guerra con Irán. Contaba con artillería, armas químicas y cerca de 4.200 tanques, muchos de ellos T-70 y 2 soviéticos. Había declarado públicamente que sacarlo de Kuwait causaría bajas catastróficas a los atacantes. La llamó la madre de todas las batallas. El presidente George H.W. Bush respondió con una coalición que reunió a 34 naciones y más de 700.000 soldados. El general H. Norman Schwarzkopf, comandante de esas fuerzas, era corpulento, temperamental y muy inteligente. Tras servir en Vietnam, decidió no volver a liderar soldados estadounidenses en una guerra sin estrategia, objetivos claros ni fuerza abrumadora. Schwarzkopf no era un genio táctico al estilo de Patton. Era un comandante de teatro de operaciones, un administrador de fuerzas colosales, un estratega político tanto como militar. Pero sus comandantes subordinados estaban entre las mejores mentes operativas que el ejército había producido. Y Schwarzkopf fue lo suficientemente sabio como para darles espacio. El subordinado más importante fue el teniente general Frederick Franks, comandante del 7º Cuerpo. Franks perdió parte de su pierna en Vietnam, siguió en el ejército y comandó el cuerpo blindado más poderoso del mundo. En 1990, el 7º Cuerpo tenía 3 divisiones pesadas: primera blindada, tercera blindada, primera de infantería y la primera división blindada británica bajo su mando. Franks lideraba cerca de 145.000 soldados, 1.400 tanques y gran variedad de artillería y aviación de apoyo. Este era el punto focal. Este era el puño blindado que daría el golpe final. Junto al 7º Cuerpo estaba el 18º Cuerpo Aerotransportado, liderado por el teniente general Gary Luck, la unidad más ligera y rápida que avanzaría por el flanco occidental de Irak para cortar la retirada iraquí. Su punta de lanza era la 24ª División de Infantería Mecanizada, liderada por el mayor general Barry McCaffrey, quizá el comandante de división más agresivo y talentoso del ejército. En el flanco oriental, frente a Kuwait, estaban los Marines y las fuerzas de la coalición árabe, las fuerzas que Saddam observaría, asumiendo que representaban el ataque principal. No era así. Schwarzkopf había estudiado la guerra. Él había analizado el plan defensivo iraquí y vio de inmediato su vulnerabilidad fatal. Los iraquíes orientaron sus defensas al sur y este, hacia Kuwait y la costa del Golfo, porque esperaban que el ataque estadounidense viniera directamente hacia ellos. Un asalto frontal contra fortificaciones preparadas, exactamente el tipo de ataque que aprovecharía las fortalezas iraquíes. El plan defensivo iraquí era adecuado para la guerra que anticipaban. Era completamente inadecuado para la guerra que realmente iban a enfrentar. El plan de Schwarzkopf, que él llamaba en privado el Ave María, consistía en mover la mayor parte de sus fuerzas blindadas muy al oeste, adentrándose en el desierto saudita, fuera del alcance del reconocimiento iraquí, y luego llevarlas hacia el norte, entrando en territorio iraquí, mucho más allá del extremo occidental de la línea defensiva iraquí. Cuando ocurriera el ataque, los iraquíes serían atacados por el flanco y la retaguardia, mientras los marines distraían al frente. Cuando los comandantes iraquíes entendieran, ya estarían rodeados y aislados.
No podrían recibir refuerzos, retirarse ni comunicarse. Serían como Francia en 1940, el redespliegue del 7º Cuerpo y el 18º Cuerpo Aerotransportado, 250,000 soldados con todos sus vehículos, municiones y equipo, moviéndose 300 millas al oeste por el desierto, fue uno de los mayores logros logísticos en la historia militar de Estados Unidos. Se completó en 6 semanas, principalmente de noche y en silencio radial, con cobertura aérea y operaciones de engaño para distraer a la inteligencia iraquí. Al iniciar la campaña aérea el 17 de enero de 1991, la fuerza blindada estadounidense ya estaba lista. Saddam no tenía idea. La campaña aérea inició a las 2:30 de la mañana del 17 de enero de 1991 y aplicó la estrategia Blitzkrieg. Los objetivos inmediatos no eran las primeras líneas iraquíes, eran el cerebro y sistema nervioso del ejército iraquí. Búnkeres de mando en Bagdad, nodos de fibra óptica, instalaciones de radar y la Fuerza Aérea iraquí en tierra. El plan, desarrollado por el coronel de la Fuerza Aérea John Warden, se basaba explícitamente en el concepto de atacar la capacidad del enemigo para mando y control, el mismo concepto que Guderian había aplicado a nivel operacional con sus ofensivas blindadas en 1940. Destruye la cabeza. El cuerpo le sigue. Los F-117 Nighthawks atacaron Bagdad al inicio. Los misiles Tomahawk atacaron instalaciones de comunicación en todo Irak al mismo tiempo. El sistema de defensa aérea iraquí, uno de los más sofisticados del mundo fuera del bloque soviético, fue cegado e interferido antes de que pudiera responder adecuadamente. En las primeras 24 horas, la coalición hizo más de 1,000 salidas. Los radares iraquíes veían cosas inexistentes y no detectaban las reales. La Fuerza Aérea iraquí, con 700 aeronaves, hizo una breve y desorganizada respuesta y luego en gran parte se retiró del combate. En el transcurso de una semana, la Fuerza Aérea iraquí había dejado de existir efectivamente como fuerza de combate. Los cielos sobre Irak pertenecían completamente a la coalición. Durante 38 días se destruyó sistemáticamente la capacidad de combate del ejército iraquí. Fue metódico y abrumador. Las aeronaves de la coalición atacaron posiciones de artillería iraquí, parques de tanques, depósitos de suministros, puentes y las carreteras que abastecían el teatro de operaciones kuwaití. Las divisiones de la Guardia Republicana, las fuerzas más capaces de Saddam que se mantenían en reserva detrás de la línea del frente, fueron bombardeadas continuamente. Las estimaciones de inteligencia indicaban que al iniciar la guerra terrestre, la Guardia Republicana había perdido entre 30 y 50% de su equipo pesado. Bombardeaban a los soldados iraquíes en posiciones adelantadas, diariamente incapaces de moverse durante el día, incapaces de recibir suministros, aislados de las órdenes porque las líneas de comunicación que venían desde Bagdad ya no funcionaban de manera confiable. El impacto psicológico en las tropas iraquíes es enorme. Estos eran hombres que habían luchado en la guerra entre Irán e Irak. 8 años de una guerra de desgaste brutal, de ataques en oleadas humanas, gas venenoso y bombardeos de artillería, y muchos de ellos eran veteranos de verdadero valor. Pero esto era distinto. No era una guerra que pudieran pelear ni había enemigo al que disparar. Solo existía el cielo de donde llegaba la muerte precisa y sin aviso cada día. Las tasas de deserción aumentaron. Algunas unidades perdieron entre el 30 y el 40% de su fuerza antes de que un solo soldado de la coalición cruzara la frontera. Las fuerzas iraquíes de primera línea estaban, en muchos casos, hambrientas, desmoralizadas y aisladas al llegar el día G. La guerra terrestre comenzó el 24 de febrero de 1991 a las 4 de la mañana, hora local. Día G. Los marines y fuerzas de la coalición árabe avanzaron hacia Kuwait, justo donde Saddam esperaba el ataque principal. Las unidades iraquíes en su camino lucharon, algunas de ellas con terquedad. Hubo tiroteos en barreras, terraplenes, campos minados y trincheras llenas de petróleo incendiadas por orden de Saddam. Los marines superaron los obstáculos más rápido de lo esperado. La artillería iraquí, que debía devastar a los atacantes, permaneció casi silenciosa. Las tripulaciones de cañones fueron destruidas o dispersadas por ataques aéreos y el flanco izquierdo iraquí cedió en horas. El evento principal sucedía más al oeste y la mayoría en Irak no lo sabía. A las 5:30 de la mañana, el 7º Cuerpo cruzó la berma hacia Irak. La primera división de infantería, el Gran Uno Rojo, rompió obstáculos y abrió paso a los blindados. El 2º Regimiento de Caballería Blindada avanzó al norte y noreste buscando a la Guardia Republicana mientras servía de reconocimiento para Franks. Le seguían 1,400 tanques, la mayor fuerza blindada de Estados Unidos desde que el Tercer Ejército de Patton cruzó Francia en el verano de 1944. Avanzaban tan rápido que sorprendieron a sus comandantes.
El desierto era plano, firme y transitable. El clima era frío y con poca visibilidad, pero el M1A1 Abrams contaba con imágenes térmicas que veían a través de arena, niebla y oscuridad. Los iraquíes con ópticas soviéticas no podían. En esta batalla, la mira térmica del M1A1 Abrams fue quizá el equipo más decisivo. En el aire turbio y lleno de arena del teatro kuwaití, las tripulaciones de tanques estadounidenses podían identificar y atacar tanques iraquíes a distancias de 2.500 a 3.000 metros. Las tripulaciones iraquíes de T-72, incluso cuando sabían que los estadounidenses estaban en algún lugar frente a ellos, a menudo no podían adquirir objetivos hasta que los proyectiles estadounidenses ya estaban en el aire. Muchas tripulaciones iraquíes solo notaban el ataque cuando explotaba un tanque cercano. La superioridad en los enfrentamientos de tanques no solo dependió del equipo, resultó de una asimetría en percibir, decidir y actuar. El 26 de febrero de 1991, el segundo regimiento de caballería blindada hizo contacto con la división Tahuacalna de la Guardia Republicana, en un enfrentamiento caótico, en el desierto sin rasgos distintivos que llegó a conocerse como la Batalla de la Línea 73, llamada así por la línea de cuadrícula del mapa, donde los combates fueron más intensos. Fue uno de los combates blindados más desiguales de la historia. La tropa Águila del segundo regimiento de caballería acorazada, liderada por el capitán H.R. McMaster, más tarde asesor de seguridad nacional y uno de los comandantes de combate más célebres de su generación, destruyó 28 tanques iraquíes, 16 transportes de personal y otros 39 vehículos en 23 minutos de fuego continuo. La tropa Águila no perdió ni un solo tanque. La división Tahuacalna había sido la mejor de Saddam. No eran los reclutas desmoralizados y hambrientos de la infantería de primera línea. Estos eran soldados entrenados, equipados y motivados que respondieron con verdadera determinación. Simplemente estaban superados en todos los niveles simultáneamente. En óptica, blindaje, artillería y en la coherencia táctica lograda tras años de entrenamiento realista en lugares como el Centro Nacional de Entrenamiento. Las unidades de Tahuacalna que enfrentaron tanques estadounidenses lo hicieron a distancia efectiva para el cañón del T-72. Lograron impactos. El blindaje estadounidense los resistió sin problema. El blindaje compuesto tipo Chobham del Abrams resistía el cañón principal del T-72 en la mayoría de distancias. Los iraquíes estaban disparando las municiones correctas al tanque equivocado. Simultáneamente, la 24ª División de Infantería del general McCaffrey avanzaba tan rápido y profundo que parecía imprudente. El 18 Cuerpo Aerotransportado debía cortar la principal ruta de suministro entre Basora y Bagdad, que la Guardia Republicana necesitaba para escapar. La división de McCaffrey avanzó al norte a más de 30 kilómetros por hora por el desierto, cubriendo terreno que en un mapa parecía imposible. Al final del primer día, la 24ª avanzó más de 150 millas en Irak. Se aplicó el Schwerpunkt a nivel operacional. Avanza profundo, rápido, y no te detengas a pelear con lo que puedas esquivar. El poder aéreo sobre ellos estaba integrado con el avance terrestre de una manera que sería reconocible para cualquier estudiante de las campañas alemanas de 1940 y 41. Los A-10 Thunderbolt, diseñados para destruir tanques, orbitaban frente a las fuerzas terrestres y estaban listos en minutos. Los helicópteros artillados Apache se adelantaban al blindaje, destruyendo vehículos iraquíes antes de que llegaran las fuerzas terrestres. La batalla profunda, combinación de aire y tierra según la doctrina aeroterrestre, funcionaba como se teorizó. Los iraquíes en el camino del avance estaban siendo atacados simultáneamente desde arriba y desde el frente, incapaces de concentrarse, incapaces de responder de manera coherente. El colapso de la resistencia iraquí recordó tanto a Francia en 1940 que los oficiales estadounidenses lo mencionaron en tiempo real. Formaciones iraquíes enteras que no habían estado involucradas en combate directo se estaban rindiendo porque sus comunicaciones habían muerto, sus líneas de suministro habían sido cortadas y no tenían idea de lo que estaba sucediendo en el campo de batalla, excepto en sus propias trincheras. Las unidades con oficiales intentaron retirarse, pero hallaron caminos bloqueados por equipo incendiado o fuerzas estadounidenses tras ellos. Los soldados dejaron vehículos y armas y caminaron hacia las líneas de la coalición con las manos en alto, decenas de miles de ellos, más rápido de lo que los estadounidenses podían procesarlos. La autopista de la muerte que va hacia el norte desde la ciudad de Kuwait a Basora fue la imagen más fotografiada de la guerra. La noche del 26 al 27 de febrero, las fuerzas aéreas de la coalición atacaron una gran columna de vehículos iraquíes que se retiraban de la ciudad de Kuwait. Cientos de vehículos entre tanques, transportes y camiones civiles con bienes kuwaitíes saqueados
fueron destruidos en un asalto aéreo nocturno continuo. Las imágenes resultantes, kilómetros de vehículos quemados y destrozados, algunos aún con los cuerpos de sus ocupantes, sorprendieron al mundo. Mostraron con claridad lo que pasa cuando un ejército se retira ante un enemigo que domina el aire. Guderian hizo lo mismo con las columnas francesas que se retiraban por el norte de Francia en mayo de 1940, obteniendo el mismo resultado. Las unidades de la Guardia Republicana que sobrevivieron al ataque inicial de la coalición intentaron formar una línea defensiva coherente al este de Basora. La división Hammurabi, la unidad sobreviviente más fuerte de la Guardia, intentó resistir para que otras tropas escaparan a Irak y lo logró por un tiempo. Eran mejores soldados que la mayoría de los que la coalición había encontrado y pelearon con verdadero profesionalismo. Luchaban una batalla ya perdida a nivel operacional, con flancos expuestos, líneas de suministro cortadas y comunicaciones intermitentes con Bagdad. Podían sostener posiciones tácticas, pero perder estratégicamente porque la guerra ya se había decidido antes a nivel operacional, en las salas de planificación y en las marchas por el desierto. El 28 de febrero de 1991 a las 8 de la mañana, 100 horas tras iniciar la guerra terrestre, el presidente George H.W. Bush declaró el alto al fuego. La guerra terminó y el ejército iraquí en el teatro de operaciones de Kuwait dejó de existir como fuerza de combate. Las bajas de la coalición en la guerra terrestre fueron 148 muertos en combate, una cifra sorprendentemente baja considerando la magnitud de la operación y las fuerzas. Las bajas iraquíes son más difíciles de cuantificar. Las estimaciones van de 8.000 a 50.000 muertos y la cifra real sería intermedia. Capturaron a más de 80.000 soldados iraquíes. El cuarto ejército más grande del mundo fue destruido en 4 días. Los números no muestran lo que pasó realmente. Esto fue la validación más completa de la doctrina aeroterrestre y de los principios operativos que Guderian y Rommel demostraron por primera vez, que jamás se haya realizado en combate real. Cada elemento de la doctrina funcionó como se diseñó. La campaña aérea destruyó el mando y control iraquí antes del avance terrestre. El plan de engaño desvió la atención iraquí al eje equivocado. El flanqueo profundo rompió la coherencia del plan defensivo iraquí. La ventaja térmica de los blindados estadounidenses había hecho que los enfrentamientos entre tanques fueran unilaterales, y la velocidad de toda la operación, el ritmo implacable que nunca dio tiempo a los comandantes iraquíes de evaluar, reaccionar y reagruparse, había producido la parálisis que Guderian había teorizado y que la doctrina estadounidense había prometido. El general Frederick Franks fue criticado tras la guerra por avanzar lento y no impedir que la Guardia Republicana escapara a Irak. La crítica es válida tácticamente. Franks era meticuloso y buscaba mantener la coordinación entre sus divisiones sin avanzar tan rápido para no exponer sus flancos. Luchó de forma cuidadosa y coordinada, minimizando riesgos y maximizando su poder. Si un comandante más agresivo habría destruido a la Guardia Republicana o causado una sobreextensión catastrófica, es algo que los historiadores militares aún debaten. No se discute que el 7 Cuerpo, dirigido por Franks, realizó una de las mayores operaciones blindadas históricas. El fantasma de Rommel se notó más en el concepto operacional de la campaña que en una sola batalla. El movimiento envolvente Hail Mary consiste en rodear al enemigo y atacarlo desde un ángulo inesperado, anulando sus defensas, como lo hacía Rommel a nivel de teatro de operaciones. Schwarzkopf no simplemente copió las tácticas de Rommel. Él comprendió que la mente del enemigo es el objetivo principal. Cuando el enemigo no puede entender lo que le está sucediendo, cuando su conciencia situacional está destrozada, sus comunicaciones muertas, sus reservas ardiendo, ya ha perdido. La destrucción física de sus fuerzas es la confirmación de una derrota que se logró en el momento en que perdió la capacidad de mando. Los comandantes estadounidenses reconocieron sus deudas intelectuales. Schwarzkopf estudió a Rommel en West Point y Franks escribió sobre el arte operacional alemán en la escuela de guerra. El general Barry McCaffrey tenía una foto de Patton en su vehículo de mando y Patton, como cualquiera que hubiera leído su biografía sabía, llevaba una copia de las propias memorias de Rommel, Ataques de Infantería, en su bolsa de equipo, y la había leído hasta destrozarla para cuando se enfrentó a las fuerzas de Rommel en Túnez. La cadena de estudio conectaba las campañas en el desierto de 1941-1942 con las de 1991. La doctrina había sido transmitida, refinada, probada y, en última instancia, reivindicada a lo largo de 50 años y 2 generaciones. El ejército iraquí, entrenado por la Unión Soviética, seguía la tradición de la Academia Militar Frunze, enfocada en masa, potencia de fuego y avances metódicos. Era la misma tradición que los alemanes enfrentaron al invadir la Unión Soviética
en junio de 1941. Los éxitos alemanes en la Operación Barbarroja, como los cercos en Białystok, Minsk, Kiev y Smolensk, se lograron con los mismos métodos que se usaban en el desierto kuwaití: velocidad, profundidad y ruptura de coherencia, no desgaste de primeras líneas. Los iraquíes, al igual que el Ejército Rojo en 1941, habían sido entrenados para un tipo de guerra diferente. Simplemente no tenían respuesta para lo que les estaban haciendo. El debate que siguió a la guerra sobre lo que había funcionado y por qué, sobre lo que se había hecho mal y lo que se podría haber hecho de manera diferente, se llevó a cabo con una seriedad que reflejaba la madurez intelectual duramente ganada del ejército estadounidense. El Centro de Historia Militar del Ejército inició revisiones sistemáticas tras la acción de inmediato. Las lecciones no eran triunfalistas. Se reconoció que la ventaja de la mira térmica era temporal. Se advirtió que los futuros rivales tendrían tecnología similar. Se destacó la importancia de la supremacía aérea y se cuestionó si ésta siempre se podría lograr ante un enemigo más avanzado. Se destacó la rapidez del sistema logístico y su fragilidad en operaciones largas, pero la doctrina seguía siendo válida. Batalla aeroterrestre, ataque profundo, enfrentamiento simultáneo en toda la formación enemiga e interrupción del mando antes del combate directo. El uso de velocidad y ritmo para impedir que el enemigo recuperara el equilibrio fue muy efectivo a nivel operacional. En 1991, el ejército estadounidense no solo tenía mejor equipo que el de Saddam, operaba en un plano intelectual distinto, usando una teoría de guerra que los comandantes de Saddam no habían estudiado ni podían entender cuando se les aplicaba. En los meses y años que siguieron, observadores militares extranjeros de todo el mundo vinieron a estudiar lo que había sucedido en el desierto kuwaití. El ejército chino, que debatía su modernización desde los años 80, envió delegaciones para analizar la campaña en detalle. Concluyó que la modernización tecnológica era esencial, pero la lección principal fue doctrinal, lo que influyó en el desarrollo del Ejército Popular de Liberación por 2 décadas. Los rusos, al sentirse humillados simultáneamente por el desempeño del ejército iraquí, entrenado y equipado por los soviéticos, iniciaron una reevaluación de su doctrina militar. Eso generaría su versión de la batalla en profundidad, como se vio parcialmente en operaciones en el este de Ucrania desde 2014. La Guerra del Golfo no solo ganó una campaña, cambió la forma en que las principales potencias militares del mundo pensaban sobre la guerra. Los aliados de la OTAN habían observado al Séptimo Cuerpo ejecutar la jugada Hail Mary y reconocieron colectivamente que la doctrina que habían teorizado durante toda la Guerra Fría realmente funcionaba. Los escenarios practicados en el Centro Nacional de Entrenamiento y en Alemania, como el asalto blindado soviético, el flanqueo profundo y la integración aire-tierra, se validaron a gran escala. La Guerra Fría casi terminaba durante Tormenta del Desierto. La Unión Soviética colapsó en diciembre de 1991, pero la lección militar era clara. La doctrina militar creada para frenar al Ejército Rojo, bien aplicada, podía desmembrarlo. Lo que Guderian empezó con artículos teóricos en los años 30, el argumento sostiene que la velocidad y el impacto a nivel operacional paralizan al enemigo más eficazmente que la masa y potencia de fuego a nivel táctico. Había recorrido un largo camino para llegar al desierto de Kuwait, sobrevivió al crisol de Francia y el norte de África, y se difundió a través de los escritos de oficiales alemanes capturados en informes de interrogatorios estadounidenses de posguerra. Se integró en los planes de estudio de Fort Leavenworth y West Point, probado con unidades OPFOR en el Mojave, perfeccionado tras una década de debate doctrinal y aplicado con precisión contra un enemigo que conocía a Clausewitz, pero no a Guderian. Cuando se anunció el alto al fuego, el general Schwarzkopf dio en Riad una de las conferencias de prensa militares más vistas en la historia de la televisión. Se paró frente a un mapa y explicó con evidente satisfacción exactamente lo que había sucedido. Campaña aérea, engaño, flanqueo y colapso del ejército iraquí. No dijo el nombre de Rommel, no hacía falta. Todos los altos oficiales en la sala, estadounidenses y aliados, veían claramente el origen de la herencia intelectual. La fotografía en ese Bradley no era una coincidencia, era un tributo, el que un profesional militar rinde a otro a través de décadas e historia, sin importar la bandera bajo la que sirvieron. La guerra terrestre de 100 horas en Kuwait e Irak fue, en cierto nivel, una operación militar sencilla. Una fuerza más grande y mejor equipada usó sus ventajas para derrotar a una más pequeña y menos capaz. Ese enfoque no muestra lo que pasó. Lo que sucedió fue el triunfo de una teoría específica con base histórica y con un fundamento intelectual serio sobre cómo ganar guerras. Sobre un ejército que no comprendió ni se preparó para la teoría,
y no supo responder. Cuando llegó en forma de 1.400 tanques avanzando a 30 kilómetros por hora por el desierto iraquí, la teoría surgió en Alemania en los años 30. Tras medio siglo de ser probada, copiada, estudiada y mejorada, en febrero de 1991 funcionó justo como lo planearon sus creadores. Heinz Guderian murió en 1954 tras escribir sus memorias y ver difundir sus ideas en ejércitos de todo el mundo. Nunca vio que se aplicaran a la escala y con los recursos de una superpotencia. Erwin Rommel fue obligado a suicidarse en octubre de 1944, como un hombre destrozado, y no vivió para ver nada de eso. Pero sus ideas sobrevivieron a ellos. Sus ideas fueron transmitidas, estudiadas, debatidas y, finalmente, incorporadas en la doctrina de un ejército contra el que habían luchado. Y en el ardiente desierto de Kuwait, 50 años después de que los Panzers de Rommel cruzaran por primera vez la arena del norte de África, esas ideas regresaron a casa. El tanque M1A1 Abrams base de la Fuerza Blindada de Estados Unidos. En 1991 fue producto de la revolución doctrinal. Fue diseñado en los 70 específicamente para combatir blindados soviéticos en Europa Central, un terreno similar al desierto plano y duro de Irak. Su blindaje compuesto derivado de Chobham resistía la munición estándar de los T-72 y T-62 en la mayoría de distancias de combate. Su cañón de 120 milímetros de ánima lisa, basado en el diseño alemán Rheinmetall, otra herencia alemana directa, podía destruir cualquier tanque iraquí a más de 2.000 metros. Su motor de turbina le daba una velocidad máxima de 45 millas por hora en terreno relativamente plano y lo hacía más rápido que cualquier diseño soviético comparable. Su sistema de control de tiro con imágenes térmicas permitía detectar, identificar y atacar objetivos a distancia y en condiciones donde el oponente estaba casi ciego. El T-72 no era un mal tanque, de hecho, era un tanque muy bueno para los estándares de la década de 1970 cuando fue diseñado. Tenía un potente cañón de 125 milímetros, era rápido y tenía una silueta baja. Contaba con un cargador automático que eliminaba al cuarto tripulante, aunque fue diseñado para la doctrina soviética. Formaciones blindadas grandes, superioridad numérica, combates a corta distancia y preparación extensa antes de la batalla. No había sido diseñado para el tipo de batalla en la que se encontró durante Tormenta del Desierto. No fue creado para pelear contra un enemigo invisible, a distancias que no podía alcanzar, avanzando desde una dirección que no había anticipado, con una amenaza aérea desde arriba que hacía que cualquier movimiento durante el día fuera potencialmente fatal. Los tanquistas iraquíes que lucharon contra los estadounidenses a fines de febrero de 1991 sabían en muchos casos que iban a morir. Los 40 días de bombardeos acabaron con el mito de una victoria iraquí. Las tasas de deserción eran evidentes, pero los soldados que permanecieron, y muchos lo hicieron, sobre todo en la Guardia Republicana, no eran cobardes. Eran hombres luchando una batalla para la que no habían sido entrenados, con equipo que estaba superado a cualquier distancia, contra una doctrina que nunca habían enfrentado. Los informes estadounidenses posteriores a la acción que surgieron en los meses siguientes no escatimaron en su respeto por ciertas unidades iraquíes. La Tebokalna y elementos de la División Medina Luminosa lucharon con valentía. Simplemente pelearon una batalla perdida desde el primer momento en que comenzó. La batalla de la Cresta Medina, el 27 de febrero de 1991, fue la batalla de tanques más grande en la historia de Estados Unidos. La primera división blindada Old Ironsides se enfrentó a la División Luminosa Medina de la Guardia Republicana en baja visibilidad. Con arena en el aire y el cielo gris por el humo de los incendios petroleros en Kuwait, ordenados por Saddam para causar destrucción ambiental y oscurecer cientos de millas. En menos de 40 minutos, la primera división blindada destruyó 186 tanques y cientos de vehículos iraquíes. La primera división blindada no perdió tanques. Las imágenes térmicas dieron a las tripulaciones de Estados Unidos una ventaja decisiva en baja visibilidad. Las condiciones que debían favorecer al defensor fueron letales, ya que las miras térmicas estadounidenses atravesaban la arena y humo que cegaban los telémetros ópticos iraquíes. Los incendios de petróleo, una de las imágenes más apocalípticas de la guerra, fueron un sombrío tributo a lo bien que Saddam sabía que ya había perdido. Incendiar más de 600 pozos petroleros a la vez fue un acto de despecho y negación, destruyendo lo que no se podía retener. El humo era visible desde la órbita y volvió crepuscular el día en Kuwait. El daño ambiental tomaría años en repararse, pero no retrasaron el avance estadounidense ni una sola hora. El M1A1 avanzó entre humo y oscuridad, localizando objetivos por calor, no luz,
tras 20 años de preparación del ejército estadounidense para condiciones como el desierto kuwaití o el invierno de Europa Central. La 24ª División de Infantería del general Barry McCaffrey había avanzado para el tercer día de la guerra terrestre, más en territorio enemigo, en menos tiempo que casi cualquier unidad estadounidense desde el tercer ejército de Patton en el verano de 1944. La comparación con Patton no era accidental. McCaffrey lo sabía bien. Él exigía mucho a su división y no se detenía por razones administrativas cuando el impulso operativo exigía continuar el avance. Cuando sus unidades de vanguardia dejaron atrás su reabastecimiento de combustible, confiscó combustible de otras unidades sin detenerse. Cuando sus flancos quedaron teóricamente expuestos, aceptó el riesgo, ya que la velocidad del avance era su mejor protección en vez de detenerse para asegurarlos. Un objetivo en movimiento a 30 kilómetros por hora es más difícil que uno en defensa. La logística de combustible que respaldó la operación fue un pequeño milagro organizativo estadounidense. El ejército almacenó grandes reservas de combustible en la frontera entre Arabia Saudita e Irak antes del día G. La organización logística, comandos de apoyo, batallones de suministros y unidades de oleoductos habían practicado la misión de reabastecimiento con gran detalle. El séptimo cuerpo, al moverse al norte, consumió mucho combustible. El M1A1 Abrams consumía unos 3 galones por milla. Había 1.400 y miles de otros vehículos. El suministro siempre estuvo al día y no hubo retrasos por falta de combustible, como le ocurrió a Rommel en el norte de África al alejarse de sus líneas. Los estadounidenses resolvieron el problema logístico que Rommel nunca resolvió del todo. La operación de engaño previa a la guerra terrestre fue una obra maestra del arte operacional comparable a los ocultamientos de Rommel antes de sus ofensivas en el desierto. La coalición mantuvo una gran fuerza anfibia de infantería de marina en el Golfo Pérsico durante la campaña aérea para reforzar la expectativa de Saddam de un asalto frontal y un desembarco. Las fuerzas iraquíes de defensa costera esperaron un desembarco de infantería de marina que nunca ocurrió. Las fuerzas estadounidenses usaron tráfico de radio falso en frecuencias monitoreadas por los iraquíes para simular que el séptimo cuerpo seguía en su posición original, muy al este de su zona de despliegue real. Para cuando se levantó el engaño y comenzó el ataque terrestre, ya era demasiado tarde para que los comandantes iraquíes reubicaran sus fuerzas. Los equipos de inteligencia de Schwarzkopf crearon un panorama detallado de las posiciones iraquíes usando imágenes satelitales, inteligencia de señales e informes de fuerzas especiales en Irak y Kuwait. El plan defensivo iraquí estaba bien diseñado para la amenaza prevista. Saddam desplegó 6 cuerpos de infantería en Kuwait y sur de Irak para resistir un asalto de la coalición y causar el mayor número de bajas posibles a las fuerzas atacantes. Detrás, como reserva estratégica, estaban las divisiones blindadas y mecanizadas de la Guardia Republicana, Hammurabi, Medina, Tawakalna, Nabucodonosor, Adnan y Al-Far. Esta era la fuerza que Schwarzkopf más quería destruir. Si la Guardia Republicana sobrevivía intacta, Saddam mantendría un instrumento militar viable. Si las aniquilaban, la guerra acabaría completamente. El asalto de helicópteros Apache que inició la campaña terrestre la noche del 23 de febrero, técnicamente antes del propio día G, fue otra aplicación del concepto de batalla en profundidad. 8 helicópteros AH-64 Apache de la Brigada de Aviación de la 101ª División Aerotransportada volaron 80 kilómetros dentro de Irak y destruyeron 2 radares clave que habrían alertado sobre el principal esfuerzo de la coalición. El ataque fue preciso, inesperado y completamente exitoso. Los radares fueron destruidos antes de que un solo soldado de la coalición cruzara la frontera en masa. La red de defensa aérea iraquí en el sector occidental había quedado cegada antes de que comenzara el ataque principal. Otra aplicación del principio fundamental: elimina la percepción del enemigo antes de atacar. La propia 101ª División Aerotransportada y las Águilas Gritonas realizaron una de las operaciones más audaces del primer día de la campaña terrestre. En el mayor asalto aéreo de la historia, la división usó más de 300 helicópteros para establecer una base de operaciones avanzada llamada Cobra, 150 millas dentro de Irak. Desde allí, la división podía interceptar la carretera 8, la principal vía del valle del río Éufrates, una de las rutas principales por donde las fuerzas iraquíes del sur se comunicaban o recibían refuerzos de Bagdad. La rapidez al mover el poder de combate de una división entera, 150 millas en un día, fue impresionante.
Fue a nivel divisional lo mismo que Guderian hizo a nivel operacional en 1940 con sus Panzers, aparecer donde el enemigo creía imposible, cortar comunicaciones y dejar que el aislamiento hiciera el resto. La decisión de declarar el alto al fuego a las 100 horas y si fue correcta se debatió durante años. El presidente Bush y sus asesores tomaron la decisión de que los objetivos estratégicos se habían alcanzado. Kuwait había sido liberado, el ejército iraquí había sido destruido como una amenaza militar convencional y la coalición política que había apoyado la guerra no estaba preparada para respaldar un avance hacia Bagdad. No avanzar hacia Bagdad ni destituir a Saddam Hussein fue una decisión deliberada que Bush y su asesor de seguridad nacional, Brent Scowcroft, consideraron correcta. Una coalición formada para liberar Kuwait había cumplido su mandato. La coalición no estaba lista para responder qué pasaría después, quién gobernaría Irak o cómo mantener la estabilidad regional. Schwarzkopf no estaba cómodo con la decisión. En sus memorias y entrevistas tras la guerra, Schwarzkopf expresó su frustración porque el alto al fuego ocurrió antes de que el séptimo cuerpo destruyera por completo a la Guardia Republicana. Él argumentó que Franks se movió muy lento el último día, permitiendo que la Guardia Republicana escapara al norte de Basora. Franks dijo que libró una batalla coordinada y profesional y que las unidades restantes de la Guardia Republicana, dañadas, desorganizadas y aisladas, ya no eran las mismas que antes de la campaña aérea. Ambos hombres tenían parte de razón. La Guardia Republicana sobrevivió a la guerra en número suficiente como para reprimir los levantamientos chiitas en el sur de Irak que siguieron al alto el fuego, levantamientos que la administración Bush había alentado discretamente pero no estaba preparada para apoyar militarmente. Las consecuencias de esa decisión durarían décadas. La Guerra del Golfo produjo una generación de líderes militares estadounidenses que habían experimentado en una etapa formativa de sus carreras la aplicación de la guerra de armas combinadas de alta intensidad en su forma más efectiva. Los coroneles y tenientes coroneles que comandaron batallones y brigadas en Tormenta del Desierto se convirtieron en los generales que comandaron las fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak una década después. Conflictos donde el Blitzkrieg no funcionó porque el enemigo evitaba concentrar fuerzas o formar un frente claro, lo que dificultaba aplicar la doctrina aeroterrestre. Las limitaciones del modelo se evidenciaron después de 2003, cuando las fuerzas estadounidenses enfrentaron una contrainsurgencia para la que no estaban preparadas. Pero esa es otra historia. Y otra lección. La foto sigue circulando, reproducida en libros, referenciada en memorias y citada en seminarios de historia militar. Bradley estadounidense, campaña en el desierto. El rostro de Rommel en la pared. El prisionero iraquí no se equivocaba. Rommel, de algún modo, estaba presente en ese desierto. No como fantasma ni Dios, sino como idea o teoría de la guerra, tan fundamental, tan estructuralmente correcta en su comprensión de cómo piensan los ejércitos, cómo pierden coherencia y colapsan, que cruzó todas las fronteras de nacionalidad, tiempo e ideología, y se convirtió simplemente en doctrina. La doctrina que los estadounidenses usaron para destruirlo.